Conversamos con el senador Andrés Alamán. Senador, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Ya está el proyecto de reforma de educación superior del gobierno. ¿La gratuidad universal va a existir alguna vez? A ver, hay algunos economistas que hoy día se han entretenido haciendo los cálculos de esto que yo verdaderamente considero que es una payasada política, porque de acuerdo a cómo está el calendario, supuestamente esto tomaría 40 años. Entonces, hacer una legislación y proyectarla en el tiempo por 40 años, la verdad que parece como muy poco razonable. Y además que yo creo que se está rompiendo un principio que es la seriedad legislativa. Es decir, imagínense lo que si esta práctica continuara. Entonces el gobierno ya compromete gran parte de los recursos por los próximos 40 años. En los primeros años esto va a significar, entre paréntesis, que aquí para lo único que habría plata es para pagarle la educación a las familias más acomodadas que van a la universidad, porque plata para educación parvularia, para educación general, para hospitales, para cárceles, para pensiones, no habría. Senador... Entonces, con este criterio, Daniel, imagínense lo que esto podría significar, que un gobierno podría comprometer el total de la recaudación tributaria y de los ingresos del país por las próximas 4 décadas. Y por lo tanto, no lo hace ningún país serio. Si este gobierno lograra aprobar este proyecto tal como está, un hipotético futuro gobierno de Chile Vamos, ¿debería tratar de revertirlo? Tendría que derogarlo, pues, imagínense. Pero sí, esto no se ha hecho nunca, porque siempre en Chile ha existido un mínimo de seriedad legislativa. Lo que esto significa es, en primer lugar, aquí hubo una promesa que, aquí me acuerdo yo, el año 2014, lo conversamos con ustedes, y yo mismo les decía, mira, esto es completamente inviable, porque la promesa que había era gratuidad al 70% al año 2017 y al 100% al año 2020. Se miraba la cifra y se sabía que eso no iba a poder ocurrir. Entonces hoy día se ha transparentado. Aquí lo que hubo, de verdad, es un gran engaño. Nunca se pudo hacer una gratuidad al 2020. Senador, sí. Se nos dijo que con una reforma tributaria de 3% del PIB se podía financiar no solo la reforma educacional total, gratuidad incluida, sino una serie de otras medidas. La pregunta es, ¿esto fue un error? No. ¿O sabían que no alcanzaba el dinero? A ver, pero si era cosa simplemente de sumar. Esto se sabía desde el día 1. La reforma tributaria iba a rendir supuestamente 8.500 millones de dólares, habían 5.000 millones que iban a ir a educación. Se sabía inmediatamente que con lo que había que gastar en la llamada ley de inclusión, en la carrera docente, en la creación de CFT, simplemente la plata no daba por ningún lado. O sea, usted diría, para no dejar espacio a duda, que desde su perspectiva, la presidenta y sus ministros engañaron al país. Por supuesto, lo engañaron por una razón muy simple, porque se han demorado 2 años y medio o 2 años y tanto, en reconocer lo que todo el mundo sabía y se los dijo absolutamente en todos los tonos. Cuando se distribuyeron esos 8.500 millones de dólares, inmediatamente quedó de manifiesto que era absolutamente imposible financiar la gratuidad al año 2020. Pero, senador, para que quede claro, ¿usted está diciendo que esto fue un engaño intencional? A ver, es que la otra manera sería suponer que la gente en el Ministerio de Hacienda no sabe sumar ni restar. O sea, pónganlo ustedes como quieren. Pero usted no cree eso, por lo tanto, ¿usted sí cree que fue intencional el engaño? A ver, déjeme decirle lo siguiente. Aquí hay... A ver, hagamos la hipótesis. Yo lo que estoy diciendo es una cosa muy simple. Obviamente que hubo un engaño. ¿Intencional o no? Pero sí que los engaños son intencionales, los otros inadvertencia. Aquí lo que se hizo fue prometerle a la gente en la campaña que iba a haber gratuidad al año 2020. Posteriormente se hizo la reforma tributaria. Con la reforma tributaria había una determinada recaudación. Cada vez que se discutió este tema, se dijo, la plata no alcanza. ¿Qué fue lo que dijo el gobierno? Silencio absoluto. Silencio absoluto. Dijeron, no, estamos viendo, lo vamos a ver, vamos a cumplir los compromisos. Finalmente ahora, lo que han tenido que reconocer es que para cumplir ese compromiso se necesitan 40 años. Díganme ustedes si eso no es engañar o no a la gente. Senador, ¿y usted cree que el actual ministro de Hacienda está tratando de sincerar la situación al poner estos requisitos de, no solamente de crecimiento, sino que de un porcentaje del PIB que haya recaudación fiscal? Mire, yo creo que el ministro de Hacienda, a ver, tiene una parte buena en el sentido que ha transparentado esta situación, pero por otra parte, se lo quiero decir con todas sus letras, yo estoy seguro que ningún otro ministro de Hacienda de la Concertación habría hecho una cosa de este estilo, comprometer los recursos de esa manera. Y fíjese una cosa, aquí hay un precedente, porque aquí en parte se está gastando la plata 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando se discutió la ley precisamente de la carrera docente, pasó una cosa parecida. Entonces se dijo ahí, mire, tenemos que avanzar en horas lectivas y horas no lectivas. Entonces la plata que existía, por ejemplo, era para una relación, estoy inventando, 70-30.
Entonces dijo, no, pero tenemos que avanzar a 50-50. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Exactamente lo mismo. Se estableció esta cosa que es absolutamente inaudita, y por lo tanto también se dijo, mire, si los ingresos avanzan de tal y tal y tal manera, entonces en ese caso se va a destinar a esta corrección de horas lectivas. Entonces lo que estoy diciendo es que esta fórmula, que es absolutamente irresponsable, ya se ha usado. Es decir, a lo menos en parte, la plata la están gastando 2 veces. Senador, en su opinión, ¿hasta qué nivel de ingresos el Estado debería entregar educación gratuita o financiar educación gratuita en la educación superior? Mire, durante el gobierno anterior, cuando se conversaba con ciertos márgenes de seriedad, siempre uno pensaba, o el acuerdo que más o menos había, era que debíamos avanzar en esta etapa de desarrollo del país a no más de un 60 o un 70%. Por lo tanto, la discusión respecto de la gratuidad al 50% es una discusión de procedimiento. Algunos nos gustaría que fuera vía becas, otros creen este esquema de gratuidad, llamémosla aportes basales. De ahí para arriba, yo creo que el sistema debería ser un sistema de becas y de créditos. Si usted me pregunta hoy día, por ejemplo, países como Australia, que tienen, no sé, 40, 45 mil dólares de ingreso per cápita, son países que tienen hoy día ciertos sistemas de créditos. Lo que estoy diciendo es, la gratuidad universitaria es, en la mayoría de los países de la OECD, una política rechazada por regresiva. Entonces, la pregunta de Daniel, yo creo que nosotros como país no estamos en condiciones de ir hoy día en gratuidad universitaria, ojo, que favorece a las familias más acomodadas. Ahora, senador, se fija a más del 60, 70%, 55% con un esquema de becas. Senador, solo para aclarar bien la cifra, usted dice las familias más acomodadas, pero por ejemplo en Chile, una familia de 4 integrantes, donde los 2 adultos trabajen y cada uno gana un sueldo de 750.000 pesos, ya está en el quinto quintil. O sea, cuando hablamos de familia acomodada, estamos hablando de familias que generalmente consideramos que son de clase media y que evidentemente tienen problemas para pagar esa plata. Por supuesto, por eso que todas esas familias debieran tener, Daniel, a lo menos un crédito con una... a ver, cuando los créditos son con contingencia al ingreso, tienen la siguiente ventaja. En primer lugar, cuando el estudiante no paga nada durante su carrera. Y posteriormente va pagando por un periodo de tiempo que no va más allá de 12 años y nunca paga más del 10% de su ingreso. Perfecto. Se nos va a acabar el tiempo, quiero llevar a los otros temas, pero antes una cosa breve respecto a la reforma. Se define universidad como universidad compleja, o sea, solo tiene derecho a llamarse universidad la que hace extensión y, además de docencia, la que hace investigación. ¿Qué va a pasar a su juicio con todas aquellas universidades que no tienen ni investigación ni extensión? Mire, primero vamos a tener que determinar qué se va a entender por investigación y qué se va a entender por extensión. Ahí va a haber, por supuesto, una gran discusión. ¿Pero tendrían que cerrar algunas, pasar a ser institutos profesionales, claro, o qué? Es que ¿sabe lo que ocurre? Esto es lo más raro que hay, porque efectivamente, como usted dice, la lógica que uno lee del proyecto es que universidades tendrían que bajar a institutos profesionales. Otros países han hecho todo lo contrario. Han dicho, a ver, hagamos que los institutos profesionales puedan acceder, no es así, al escalón superior. Todo eso está absolutamente en veremos. No está definido y este proyecto, tal como se ha visto, está lleno de imperfecciones. Un tema de la contingencia de hoy es lo que ocurre con estas indemnizaciones millonarias en Gendarmería, entre otros a la esposa del actual diputado Osvaldo Andrade. Más allá incluso de este caso, quiero saber su opinión sobre este caso, pero además, ¿por qué usted, cuando era ministro de Defensa, no cambió el sistema genérico que tiene estos beneficios para los uniformados, que es heredado de la dictadura, y además este beneficio adicional que permite tener como jubilación vitalicia los promedios de los últimos meses? Mire, lo que ocurre es lo siguiente. Yo no conozco exactamente la situación de Gendarmería. Sí conozco, no es así, la situación del régimen previsional de las Fuerzas Armadas. Esta es una discusión que se hace siempre con un grado de demagogia completa. Porque efectivamente el sistema previsional de las Fuerzas Armadas es completamente distinto al normal, pero las carreras también son extraordinariamente distintas. En consecuencia, si uno quisiera revisar todo el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, lo que habría que hacer es hacerlo a la mano y a la par de un estudio de lo que es la carrera militar. Muchas veces la carrera militar, por razones obvias, tiene plazos, exigencias y duraciones muy distintas. Rolf Luder acaba de decir que encuentra que los militares deben estar en el mismo sistema, bien, ¿no? o lo califica de mago igual también. Está bien, mire, si aquí hay distintas opiniones y hay una visión de economistas que señalan efectivamente que hay estas disparidades. Lo que pasa es que esto se gatilla, entre otras cosas, porque el sistema previsional, llamémoslo general, obviamente que está entregando pensiones muy bajas, ¿se fija? Pero cuando se dice y cuando se habla de la carrera militar, miren, lo mismo que está pasando ahora,
con el tema del gasto militar. Entonces, ahora como falta plata para la educación, porque no se puede cumplir la promesa de la gratuidad, entonces se dice, mire, no, entonces lo que tenemos que hacer es recurramos a el gasto militar. Y yo quiero decir lo siguiente, aunque esto a alguna gente crea no le guste, Chile tiene hoy día las capacidades estratégicas que son necesarias para su defensa. No le sobra nada. Y por lo tanto, en esta especie de vendaval de que como no se pudo cumplir la promesa, ¿de dónde empezamos a sacar plata? Yo creo que hay que ser particularmente cuidadoso y particularmente responsable. Ahora, que podría revisarse y estudiarse bien, no es así, el tema de la previsión de las Fuerzas Armadas, yo creo que esa es una discusión que hay que tenerla. ¿Y por qué en 26 años eso no se ha hecho, senador? Porque tiempo ha habido de sobra para hacer esa discusión en serio, como dice usted. Yo creo que no, mire, piensa una cosa, a mí es lo que me ha costado una enormidad. De hecho, no lo he logrado este día. Cuando yo fui ministro de Defensa, intenté que suprimiéramos la ley reservada del cobre y tuviéramos una ley de financiamiento de la defensa aprobada por el Congreso. Logré avanzar todo lo que se podía en la Cámara de Diputados y el último año del gobierno anterior el proyecto murió, se metió en un cajón y llevamos 2 años y medio de este gobierno en que tampoco se mueve. ¿Y en el tema, el tema del sistema de previsión para los militares, no quiso meterse o no pudo meterse mire, en ese estaba tema? absolutamente, déjeme decirle, a ver, la misión que yo tenía, que a mí se me encomendó, fue sacar adelante la ley, digamos, de la derogación de la ley reservada del cobre. Había quedado para una posterior etapa revisar la carrera militar completa, porque hay que revisarla entera y ver cómo calza la previsión de las Fuerzas Armadas con la carrera militar. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, la carrera militar tiene particularidades que no tienen otras carreras. Entonces, esa discusión supuestamente iba a abordarse con posterioridad a la derogación de la ley reservada del cobre. Es un tema abierto, hay que estudiarlo, hay que verlo. Senador, no tengo ninguna duda. Solo para hacer el punto, hay muchas carreras en Chile que tienen particularidades, que son cortas, que son distintas a la carrera de un futbolista, de una bailarina de ballet, en fin, hay miles de casos que son distintos. Uno se pregunta, ¿por qué justamente los militares son los únicos que tienen que tener un sistema que no sea el sistema de cotización individual que tiene todo el resto de los chilenos? Bueno, por lo que le estoy diciendo, por las particularidades que tiene la carrera militar, entre otras cosas en riesgos y en las duraciones de la carrera. Entonces, llegar y decir, mire, no es posible una persona, por ejemplo, que funciona en las fuerzas especiales y que tiene un determinado nivel de exigencia y que tiene un determinado nivel de proyección, decirle, mire, ¿sabe qué más? Esta carrera la vamos a asimilar a cualquier otra, porque en ninguna parte del mundo se asimilan. Uno podrá decir, ¿es correcto o es incorrecto que en definitiva la tasa de retiro sea tan alta? Esa es una discusión que tiene que poder tenerse, ¿se fija? Pero decir desde ya que lo que tenemos que hacer es decir la carrera militar es igual a todas las otras carreras, la verdad que no hay ningún país del mundo que tenga ese sistema. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Prime. Que tenga buenas noches. Buenas noches.